No sé qué me marca. Listo. Bueno, pues estamos en nuestra semana 3, nuestra segunda sesión, ya a una semana de terminar nuestro módulo de argumentación. Les comparto el orden del día. El día de hoy vamos a platicar sobre, vamos a dar la bienvenida, vamos a platicar sobre el foro Aprendiendo. Posteriormente tendremos un espacio para dudas, tendremos un previo y hablaremos sobre la actividad integradora número 6. Posteriormente tendremos un espacio para dudas y terminaremos con nuestro cierre. Vamos a ver. Como nosotros lo sabemos, esta semana el objetivo de nuestro foro es reflexionar acerca de la importancia de los argumentos en las investigaciones en el desarrollo de nuestro entorno, algo que ya platicábamos la vez pasada. Comentábamos que todo lo que nos rodea forma parte de nuestro entorno social, nuestro entorno geográfico incluso, ¿no? Platicábamos qué es lo que podíamos tener alrededor de ello. Y justamente creo que la actividad integradora número 6 también habla de ese tema con las 3 lecturas que estuvimos haciendo, donde nos pedían cómo nosotros podíamos identificar relacionar nuestro entorno con las lecturas. Y asimismo también se hace en nuestro foro Aprendiendo, que como nosotros sabemos no es un foro evaluable, no obstante, pues sí los queremos invitar a participar con respeto, siguiendo las reglas de una etiqueta, respondiendo todas las preguntas que se nos ofrecen, estructurando adecuadamente nuestra participación e invitarlos a participar mucho, mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo nuestro foro Aprendiendo? Bueno, ahí se ve un poco chiquito, ¿verdad? Nos hace unas preguntas. ¿Cuál es la importancia de argumentar en una investigación? ¿Qué importancia tiene la investigación para establecer argumentos? ¿Qué ventajas tiene la investigación en tu entorno? ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? Les cuento, ya les había comentado, ese es un spoiler de la semana que viene. ¿Sobre qué investigaciones has escuchado noticias en los últimos días? ¿Acerca de qué temas crees que hace falta investigar más? ¿Consideras útil seguir una metodología para las investigaciones que se piden en sus actividades? Me gustaría preguntarles una de esas. ¿Sobre qué investigaciones han escuchado noticias en los últimos días? Cuéntenme. ¿Quién me dice? Pero platíquenmelo, de preferencia escríbanmelo. Perdón, platíquenmelo. Ya si no pueden abrir el micrófono, ya me dicen. Arely, ¿tú puedes compartirnos tu percepción, lo que has observado? Sí, días pasados, no sé, a lo mejor quizá no tiene mucho enfoque en la pregunta que hizo, pero yo he visto últimamente investigaciones sobre lo de la guerra, de hecho estuvieron haciendo envío desde aquí de México a periodistas, personas que se están relacionando para ver por qué inició el conflicto. ¿Te refieres al conflicto que está en el Oriente Medio, el de Hamas con Israel? Así es. Ok, bien, gracias. Fernanda, ¿de qué investigaciones has escuchado en estos últimos días? Ok, fíjense que cuando nosotros estamos en contacto con las noticias podemos empaparnos más pues del mundo cotidiano, incluso podemos hasta poder aportar, pues no digamos una opinión que cambia el mundo, ¿no? Sino una opinión que incluso podemos discutir de cómo se deben de atender ciertas relevancias en nuestro país o en el país, o en el mundo, ¿no? Las investigaciones que incluso hacen cerca de nosotros, las investigaciones ecológicas, las investigaciones sociales, de eso podemos empaparnos. Creo que ahora es más fácil, un poquito más fácil debido a las redes sociales, aunque sabemos que pues siempre debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros recibimos de las redes, ¿va? Bueno, pues muchas gracias. Las invito y también a los que nos están viendo en Asincrónico, los invito a participar en el foro Aprendiendo. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, ninguna. Ninguna. Gracias. Pues vamos a pasar a nuestra actividad integradora número 6.
Para poder empezar con un previo de la actividad número 6, donde nos plantea un tema muy, muy importante, bueno, un elementito ahí súper importante, vamos a ver este video que habla acerca de la hipótesis. Tiene de pronto unas imágenes que ya están como bloqueaditas, pero creo que el contenido es muy bueno. Vamos a verlo. Ay, esperen, déjenme. Me pongo en mute. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. La hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o premisa. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias. Un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos 2. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor,
al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Created using Powtoon. Oigan, permítanme un minutito, ¿va? No me tardo. Listo, muchas gracias. Permítanme, dejen activo. Entonces, nos está hablando de un elemento muy importante, pero muy, muy importante, que es la hipótesis. Ahora, antes de nada, bueno, no antes de nada, porque ya vimos el video. ¿Qué es una hipótesis? Iván, ¿tú qué crees que es una hipótesis? Hola, Iván. Ah, ¿sí está Iván? Sí, sí, sí está. Hola, Eric. Hola, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que ya entré casi al final de no sé si el video, si están explicando lo que es una hipótesis y Pero, pues, no pero estaba ¿tú qué entendiendo crees? muy bien. ¿Tú qué crees que es una hipótesis? Una hipótesis, ok, no sé, me parece, por lo poco que sé, que hacer una hipótesis no sé si es similar a- es que sí lo tengo aquí, la lengua, en la punta de la lengua, es Ajá. A ver, vamos a ver. como una idea, es como tener una idea de algo. Sí, Y no sé si plantear la idea de forma en la que se entienda, me parece. sí, es muy cierto, es tener la idea de algo, ¿cierto? Areli, Ah, bueno, gracias. Es una suposición o premisa. sí, y la palabra, creo que es una palabra muy importante, es un supuesto, es una suposición, ahí traigo aquí un zancudo que me quiere picar. Exacto, la hipótesis es un supuesto. Hay un problema, ¿no? Ya sabemos que problema en la investigación no siempre es pues, malo, ¿no? Hay una problemática o una situación que puede ser la legalización de la marihuana en México. Y entonces, cuando uno genera un pensamiento argumentativo, tienes una idea o un supuesto de algo que puede ocurrir. Por ejemplo, ustedes, ¿qué hipótesis tienen? ¿Qué hipótesis tienen respecto a qué va a ocurrir si se legaliza la marihuana? ¿Alguien que me diga un ejemplo? Iván. Ok, un ejemplo de qué ocurriría si se legaliza la marihuana. Bueno, como tal, con muchos compañeros hemos platicado al respecto y hemos debatido. Sí, obviamente podría haber un alce, ¿cómo se le dice? Un incremento de la economía en el país, pero al ser un tipo de droga, un alucinógeno, es más peligroso. Yo desde mi punto de vista es ese. Por ejemplo, el tabaco sí es dañino, el alcohol es dañino, pero por ejemplo, la marihuana es dañina, menos que el tabaco, sí, pero la marihuana causa alucinación, o sea, como tal, y muchas personas se justifican con la marihuana para poder hacer tonterías y locuras. Eso es normal. Ok, exacto. Entonces es un supuesto que yo tengo de algo. Entonces, imagínate que nos enfocamos más. Si nosotros hiciéramos una pregunta como de cuál es la hipótesis que tú plantearías si te preguntaran, imaginemos que, ahí les va otro tema que no tiene que ver con la legalización de la marihuana. ¿Cuál es su hipótesis respecto a que se aumentaran los años de cárcel a las personas que secuestraran? ¿Qué piensan ustedes?
A ver, Jesús. Ok. Las personas que secuestraran, bueno, supongamos que habría menos secuestros si aumentaran los años de cárcel para los secuestradores, porque pues eso haría que lo piensen 2 veces antes de secuestrar, como lo que es el crimen organizado. Entonces yo Ok. supongo que lo pensarían 2 veces y bajaría un poco el nivel de secuestros en el país. Entonces, para que tú puedas defender esto, tú tienes una hipótesis sobre un algo. Para que tú puedas demostrar tu hipótesis, debes de tener argumentos. Areli. Pues es obvio que si nos preguntan si estamos de acuerdo, obviamente sí, porque es algo que se vive, es el día a día pues en todo el país. Y pues pienso yo que igual a lo mejor se la pensarían 2 veces para realizar los secuestros. Ok, fíjense, dice Eric, yo pienso que sería una pérdida de tiempo porque no va a disminuirse el secuestro. Ok, entonces, y dice Fernanda, pienso que la pensarían más antes de secuestrar a las personas por las consecuencias. Tenemos un caso, no sé si han escuchado hablar de un país donde el presidente está teniendo penas tremendas, es de Latinoamérica, donde el presidente está teniendo penas tremendas para las personas que son delincuentes. Y entonces está diciendo que está reduciéndose el índice delictivo tremendamente porque pues las penas son mayores, pero son tantas las penas que, o sea, el castigo, que hasta se dice que están violando los derechos humanos de las personas, aunque sean delincuentes. No sé si lo han escuchado. Es el presidente de El Salvador, que es Bukele, no sé si lo han oído, que están diciendo, no inventes, es que qué bueno, y unos dicen, es que qué bueno que ya que está haciendo esto, y otros dicen, ¿sabes qué? Pues sí es bueno que no haya delincuencia, pero por otro lado estás pisoteando los derechos humanos de las personas. Entonces tenemos todos una idea, un previo, un supuesto de algo, ¿no? Como ya lo vimos, las hipótesis pueden ser de miles de cosas, pueden ser de su causa, su origen o lo que puede llegar a pasar. Entonces, de eso se trata la actividad integradora. Nuestra actividad integradora 6, a mí me gusta mucho esta actividad integradora porque nos va a enseñar a desarrollar una metodología. De verdad, me gusta mucho, mucho esta actividad. Entonces, vámonos pasito a paso, ¿va? Voy a abrir nada más un documento. Vamos con la parte número 1. Aquí quiero pedirles mucho, las personas que nos están viendo, que me ayuden para poder hacer el ejercicio metodológico, que, bueno, pongan su portada y todo, pero sí sigamos los puntos. Me interesa mucho que sigamos puntos. Hagan de cuenta como pasito a paso. Miren, aquí Eric dice, yo estoy a favor de lo que Bukele hace. Bueno, vamos a poner, número 1, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrías reutilizar la información que hallaste. Pero si lo prefieres, puedes hacerlo de otro tema. Entonces, tanto pueden hacerlo de la legalización de la marihuana como de un tema que les sirva para argumentar. Me detengo y les pregunto, ¿ustedes ya escogieron tema? Si ya tienen su documento o lo están empezando, me gustaría leerlo en el chat. Ok, Fernanda. ¿Quién más me dice? A ver. Pueden utilizar la legalización de las drogas. Yo solo tengo la portada, estaba esperando la sesión. ¿Hay algún tema de su interés? Yo siempre les recomiendo que puede ser de la legalización de las drogas, pero háganlo de un tema que les apasione, ¿no? Que les interese muchísimo, pero que se preste a una postura, ¿sí? No nada más de informar, porque ya sabemos que decir algo, pues no es argumentativo, hay que tener una postura. Dice Eric, todavía no ha visto el tema, pero a ver, denme un ejemplo para poder hacer el ejercicio. Si no, yo puedo poner un ejemplo, también no pasa nada, ¿no? A ver, por ahí nos falta Iván. Bueno, entonces van a poner número 1 y van a elegir su tema. Imagínense que su tema sea sobre, miren, les cuento algo muy lamentable, es real. Me acabo de enterar el día de ayer que el papá de una compañera de trabajo desapareció. Así, es terrible, ¿no?
Es terriblemente triste. Entonces vamos a pensar que vamos a hablar del tema de los desaparecidos en México. Y es que es increíble lo que está pasando. Y entonces vamos a poner punto número 1. Tú decides tu tema. Por ejemplo, yo quiero dar el ejemplo de los desaparecidos en México. Y lo voy a escribir ahí. Los desaparecidos en México. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Ninguna. Gracias. Luego, punto número 2. Plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Si yo estuviera haciendo ese ejercicio, yo posiblemente la problemática que pondría sería el aumento de los desaparecidos en Jalisco, ¿no? Porque no sé si lo sepan que Jalisco es el estado número 1 con desaparecidos y como ustedes saben, yo soy de Jalisco. Y entonces, para mí, esa es una problemática, que los desaparecidos van en aumento. Ya no son solo mujeres, también son hombres, ¿no? Ya no nada más son gente joven, también es gente grande. Entonces, aquí pones tu problema de investigación muy concreto. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Bien. Punto número 3. Justifica en al menos 6, Arely. Asesora, entonces, a ver, para que me quede bien claro. Ponemos nuestra portada, el título de lo que vamos a argumentar, El tema, ajá. el tema, y hasta ahí voy bien o no, porque yo lo estoy anotando, pero puse portada, tema que escogimos, tener una postura, y es algo que pues que se debe tomar en cuenta, ¿no? Sí, se tiene que tomar en cuenta. Vas a poner número 1, tu tema. Número 2, tienes que plantear tu problema. Es decir, el tema es los desaparecidos en México, pero la problemática es más específica, que es el aumento de los desaparecidos. Ahí, voy a estornudar, permítame. Perdón. Salud. Gracias, gracias. Mi problemática es el aumento del índice de desaparecidos en el estado de Jalisco. Esto es muy específico, ¿se fijan? Es una problemática. ¿Qué está diciendo? Hay más desaparecidos todavía, ¿no? Así, lo vas a escribir. Y luego en el punto número 3, vas a justificar en al menos 6 líneas por qué consideras que es necesario investigar sobre el tema. Hasta aquí, ¿sí aclaré la duda, Arely? Sí. Ok. ¿Cómo es esto de la justificación? ¿Por qué considero que es necesario hablar del tema? ¿Por qué considero que es importante? Entonces aquí yo es cuando redactas a partir de ti mismo no sé, a partir de tal fecha se ha visto un aumento en las personas desaparecidas, en especial en Jalisco. Es importante que los jaliscienses conozcan y se familiaricen más con el tema. Lamentablemente no queremos que esto sea de cultura preventiva porque ya está ocurriendo, sin embargo queremos que, no sé, y empiezas a explicar, ¿no? ¿Por qué tú escogiste ese tema? Porque al gobierno debería de preocuparle, importarle que esta ciudad, y lo explicas, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar de tu tema? ¿Va? Si se les va ocurriendo un tema, me dicen para también poner ejemplos de su tema, ¿va? Y ya. ¿Podría ser de trata de blancas? Ah, sí, claro. Por ejemplo, ¿por qué consideras que es importante? Yo creo que, bueno, lo comparto. Trata de blancas. Bueno, Fernanda, cuéntanos qué es la trata de blancas. Es cuando me imagino que utilizan a las mujeres para dar servicios sin su consentimiento, las mantienen drogadas y todo eso. Como en pocas palabras, como si las secuestraran. Sí, es el tráfico de mujeres, incluso niños menores, niños y niñas. Sí se tiende a dar como este sentido de la mujer, jovencitas y eso, con fines de prostitución, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras que es necesario hablar del tema de la trata de blancas? Porque, y ahí es cuando tú puedes explicar que consideras que se habla muy poco del tema, aunque se sabe mucho, debido a que es una situación donde hay incluso conflictos de intereses, donde se involucra incluso problemas que trascienden más a las cuestiones federales, sino a las cuestiones internacionales, ¿no? Porque muchos sabemos que la trata de blancas no solamente se da de México en México,
sino que es de México para todos los demás países. Entonces, si al gobierno le interesa, tendría que meterse con organismos internacionales y no está dispuesto a eso y por eso quieres visibilizar acerca del tema, ¿no? Esa es una justificación. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Arelio. Asesora, ¿hay un límite para la actividad que vamos a hacer? Sí. O unos... Ahí son 6 líneas. Al menos 6 líneas. Yo te recomiendo no extenderte muchísimo porque creo que podemos ser concretos. ¿Va? ¿Sí? ¿Ok? Ahí tenemos un buen público, ya escuchamos. Qué bonita voz. ¿Quién es? Gracias. Mi hija la más pequeña. Nos la saludas. Qué bueno que está ahí acompañándote. Qué bueno que vea que su mamá está súper aplicada y que participa mucho. Lo cual es muy bueno, ¿eh? Me agrada que participen. Bueno, pues continuamos. 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema. Entonces aquí ya te vas como en este pasito personal, sí, como un poquito más a profundidad, más tuyo, y tienes que explicar, por ejemplo, ¿cuál es tu postura, Fernanda, respecto de el tema de la trata de blancas? Por ahí. Si no, voy con Iván. Iván. Ese punto que está tocando, profesora, sobre llegar a profundidad, o sea, tenemos que argumentar con premisas, conclusiones, ¿no? Sí, pero aquí más bien es que tú expliques, ¿va? Okay, en tantas líneas explicar a profundidad sobre el... Y no es muy largo, ¿eh? No es muy largo lo que tú puedes explicar. Simplemente lo que puedes poner es, mi postura respecto de la trata de blancas es que, no sé, el gobierno se hace de la vista gorda respecto a este problema, ya que atenderlo a profundidad implicaría demasiada inversión de tiempo y esfuerzo, teniendo como consecuencia conflictos con otros países, ¿no? Esa es mi postura. Okay. Incluso es lo que yo pienso. Entonces, O sea, explicar con profundidad y ¿cómo es? Sí. También colocar la postura, nuestra postura, ¿no? Sí, pero que no Okay. se malentienda que profundidad es extensión. No siempre profundidad es extensión. Tú puedes ser muy concreto y muy directo, ¿sí? No tienes que ser extenso en lo que explicas, ¿va? Porque aquí no te está pidiendo que redactes ningún ensayo. Fernanda. O sea que nomás sería lo que pensamos nosotros. Ajá, sí. Okay. Muy bien. Luego, 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en las que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe, aquí sí tenemos que explicar, cada una en 4 líneas como mínimo. Entonces, si yo estoy abordando el tema de trata de blancas, ahí me cuentan algún otro tema para poder dar ejemplos, es bienvenido. A ver, veo por aquí mensajito. Ay. A ver. Ok, ya. Trata de blancas, entonces, ¿a partir de qué disciplinas suelen escoger más disciplinas que técnicas de investigación? Recuerden que las técnicas de investigación también las tienen en su plataforma, en sus recursos. Por ejemplo, y hablando de 3 disciplinas, puede ser de la disciplina de las relaciones internacionales, de la política, de la seguridad, del ámbito jurídico, el ámbito sociológico. Entonces, ustedes escogen 3 disciplinas y las escriben y explican el por qué consideras que es importante, ajá, muy bien, exacto, sociología, abordar el tema. Y, o sea, desde esa disciplina, ¿no? Como, ¿qué abordaje especial vas a hacer a partir de que tú decidas esas 3 disciplinas? ¿De ¿hay alguna duda?
No, ninguna. Gracias. Luego, aquí viene algo súper importante y para poder verlo voy a compartir una hoja de cálculo. Dice que debemos de redactar 2 objetivos, ¿sí? Que persigue nuestro texto. Fíjense bien. Yo voy a hablar de la trata de blancas o voy a hablar acerca de los desaparecidos o voy a hablar de la legalización de la marihuana. Esto que están haciendo es como si ustedes fueran a redactar un texto. Y los objetivos que te pide, no te los pide como de, ¿cómo quieres que cambie el mundo sobre este tema? No. Los objetivos que te pide son, ¿qué objetivos tiene tu texto? ¿Sí? ¿Qué objetivos persigue tu documento? ¿Va? Entonces, primera cosa que tenemos que saber al redactar un objetivo. Los objetivos siempre, siempre, siempre llevan primero un verbo. Siempre. Este verbo está en infinitivo siempre. ¿Alguien recuerda cuáles son las terminaciones del infinitivo? ¿Alguien? A ver, anímese. ¿Se acuerdan? Son 3 terminaciones. ¿No? Bueno, son A ver, Jesús. Ya me ganó, profesora. Es que no podías activar el micrófono y como andaba yo en la calle, ando caminando, pues está lloviendo, pues se moja la pantalla y pues ya lo digo, así que pues ya no cuenta. Ya me ganó. Está bien. Son las terminaciones ar, ir. Por ejemplo, los verbos en infinitivo terminan como, por ejemplo, cantar. Ay, ¿por qué no escribe? A ver, cantar. Está muy lento. A ver. Comer. Está súper lento mi internet, no sé por qué. Y vivir. Entonces, las terminaciones son ar, ir. ¿Ok? Pero entonces, bueno, ya sabemos qué tipo de verbos se pone. Un objetivo siempre tiene un verbo en infinitivo, ¿ok? Pongo esto porque esto está aquí. Bueno, siempre tiene un verbo en infinitivo. Entonces nosotros tenemos que pensar qué queremos lograr con nuestro texto. Por ejemplo, queremos difundir. ¿Qué otra cosa queremos hacer? Cuenten, díganme, escríbanme o abran su micro. ¿Qué más se les antoja que podremos hacer con un texto? A ver, escríbanme. Areli, Exponer, podríamos exponer. Ujú. ¿Qué más? A ver, todos, cuéntenme. Prevenir, muy bien. Ahí. Prevenir. ¿Qué más? Dirigir. Ok. Podríamos, por ejemplo, concientizar, asegurar. Ok. Bien lento. Asegurar. ¿Qué más? ¿Qué más podremos buscar tener con un texto? Cuando yo difundo un texto que habla de algo, de un tema que me interesa que la gente sepa algo, proponer. ¿Qué más? Reconocer puede ser, ¿no? Bueno, pues ahí, plantear. Ok, plantear. Bueno, pues ahí está. Lo primero que tenemos que identificar es qué queremos lograr con nuestro texto. Por ejemplo, Fernanda nos decía que quiere hablar sobre la trata de blancas. ¿Qué objetivo buscas, Fernanda, si escogieras ese tema sobre la trata de blancas? ¿Qué quieres lograr? Exponer, ¿Qué? dar a conocer todas las
Pues para difundir más que nada, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, aquí está. Vamos a trabajar con este verbo, difundir. Entonces, lo que Fernanda quiere es difundir. ¿Qué quiere difundir? No lo sé, se me ocurre. Quiere difundir la realidad actual de la trata de blancas en México. Me voy a inventar algo, Fernanda, yo no sé si sé lo que tú quieras. A través del uso de las redes sociales. Ese es el objetivo que se me ocurrió a mí. Voy a escribir voy a plantear una idea, un texto que me diga, que explique que yo quiero que la gente se entere que uno de los principales modus operandi del crimen que trafica con mujeres jóvenes o con jóvenes es a través de las redes sociales, ¿no? Lo cual es cierto. Entonces, mi texto tendrá que especificar y explicar cómo es que se está dando esto, ¿no? Ahí está. Ese es un ejemplo. Pero qué tal que no solamente quiero difundir, sino que también quiero concientizar. Vamos a cambiar de tema. Quiero concientizar a la comunidad. Imaginemos que vamos a hablar de la contaminación en una zona, ¿no? Quiero concientizar a la comunidad de la relevancia o importancia de el esfuerzo, del esfuerzo individual, concientizar a la comunidad de la relevancia del esfuerzo individual que se puede hacer en casa para prevenir, voy a cambiarlo, el calentamiento global. Entonces yo voy a escribir un texto lo que quiero es que la gente sea consciente de que muchas veces queremos cambiar al planeta con grandes acciones y todo, pero ¿qué pasaría si en mi casa comienzo por pequeños esfuerzos, por eso digo el esfuerzo individual, y comienzo a hacer pequeñas acciones para poder evitar y prevenir el calentamiento global? Entonces, mi texto va dirigido a eso, ¿sí? No va dirigido a que si quiero evitar que los grupos organizados secuestren mujeres. Mi texto no va a evitar eso. O sea, yo no quiero que tú me digas el objetivo de eso. Yo quiero que me digas el objetivo de tu trabajo, no como la solución del tema, ¿va? ¿Sí me expliqué? Sí. Muy bien. Y así se redactan. Si se fijan, son un verbo, qué es lo que quieres lograr y sobre qué tema. Así todo esto. Jesús. Profesora, lo que decía sobre la concentración, que no sea la solución, que sea hacer conciencia, o sea, de mi trabajo, o sea, del trabajo, más o menos a qué se refiere aquí. Yo no entendí esa parte. Lo que pasa es que muchas veces me ha tocado que me ponen como objetivos lo que quieres lograr respecto a ese problema, ¿sí? Ok. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que me ha pasado que me pongan. Por ejemplo, ¿qué te puedo poner? Deja que se me ocurra alguno. Dame un segundo y se me va a ocurrir uno. Dame un segundo. No se preocupe. Voy a hacer uno sobre la legalización de la marihuana. Ya. ¿Cómo se le llama cuando acompañar a jóvenes, no, pobres jóvenes, siempre les aventamos todo, a personas con adicción a la marihuana en su proceso de desintoxicación? Ese es un objetivo de algo, es una realidad, pero tú estás hablando que
lo que esa cosa, perdón que lo diga así, que va a lograr un objetivo es un texto. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un problema. Si tú te fijas en lo que yo estoy redactando, parece el objetivo de lo que alguien quiere lograr, pero sale del Sí. texto que vamos a escribir. Es decir, pues hay personas que buscan acompañar a las personas que están con adicciones, ¿sí? Pero el objetivo que te pide la actividad integradora no es un objetivo que vaya de acuerdo a un problema, sino ¿qué buscas tú lograr en la persona que te lea? ¿Sí? Aunque como crear ese, para el lector, crear que busco hacer Sí. sentir, ¿no? Con lo que estoy escribiendo. Exacto. Por ejemplo, imagínate que tú hablaras acerca de que tu hipótesis fuera que las personas que son acompañadas por familiares a un proceso de desintoxicación tienen mayor éxito de poder superar una adicción. Esa es una hipótesis, ¿sí? Y entonces tú vas a escribir un texto que hable sobre eso, sobre el acompañamiento de las familias, ¿no? Pero entonces Sí. tu objetivo de tu texto sería más bien difundir la importancia de acompañar a personas con... Entonces, con esa cosita, con ese pequeño cambio es, oye, pues yo te quiero contar en mi texto que sirve, no que habla del problema. ¿Sí me explico? Que o sea, no dar una solución directa como cuál sería, erradicando la droga ya con eso, no, sino simplemente esos pequeños pasitos, como dicen, ¿no? Sí, básicamente es, aquí te estoy preguntando de qué quiere lograr tu texto, qué quiere transmitirle al lector, ¿sí? No tu texto de qué gran objetivo va a hablar, no. ¿De qué quiere lograr tu texto cuando tú lo leas? Quiero lograr que la gente sepa más de trata de blancas. Quiero proponer una estrategia para evitar que tal cosa, ¿sí? Ok. Pero recuerden, siempre va un verbo en infinitivo al inicio. Bueno, voy a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es, a ver cuál es, que no me acuerdo. Bueno, ya, formulas dos objetivos y el 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. La hipótesis es una frase, es un supuesto, la mejor frase, la palabra para hacer el símil es un supuesto que tú piensas respecto al problema, el problema que ya escribiste en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo sería mi hipótesis respecto, por ejemplo, al tema de, ¿qué sería? A ver, otro tema. No me quieren dar su tema, uno que se les ocurre, porque les puede ayudar. Del maltrato infantil. Ay, qué terrible, ¿verdad? Y la verdad, Sí. sí. Sí, entonces fíjense bien, les voy a dar una hipótesis bien fuerte. El maltrato infantil es validado a través de la educación, no, de la cultura mexicana, ya que se considera que los menores son ciudadanos personas inferiores sin derecho de opinar. Y sin derecho de opinar y decidir sobre sí mismos. Muchas veces hablamos de la discriminación, por ejemplo, hacia las personas, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+. Muchas veces hablamos de la discriminación racial, hablamos del clasismo, no, tú eres rico, tú eres pobre, tú eres naco, tú eres fifí, ¿no? Pero existen estudios que señalan que hay un porcentaje de personas un grupo de personas, minorías
los niños no son tan minoría, que reciben mucha discriminación, que son los adultos mayores, las personas con discapacidades, así se le dice, y los niños. A los niños se les trata como se quiere, ¿no? Al niño, y es súper polémico esto que voy a decir, no digo que sea mi postura o que no lo sea, pero por ejemplo, los niños no opinan, los niños no pueden decidir, los niños, si se portan mal, se les pega o se les pega fuerte, o sea, los niños no tienen, voluntad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una cultura mexicana muy arraigada que dice que usted cállese y órale, fregadazo, chancla, todo, ¿no? Pero quizá parte de nuestra cultura mexicana arraigada, tipo máscaras mexicanas, genera que exista mucho maltrato, ¿no? Más vale un perdón por la palabra, chingadazo a tiempo que, ¿sabe qué? Entonces, ¿acaso nuestra cultura mexicana valida el maltrato? Entonces, esta hipótesis que yo puse está hablando de eso, ¿sí? Es una frase súper concreta. Si se fijan, son 2 líneas que menciona el problema y lo que yo creo y supongo de ese problema. Para poder validar la postura, perdón, la hipótesis, entonces ya cuando yo escribiera el texto, tendría que buscar muchos argumentos que validen mi hipótesis. Pero esa es una hipótesis. ¿Se entendió cómo es una hipótesis? Ese supuesto que yo pienso de un hecho, de una problemática. ¿Sí? ¿Dudas? Esta sería una hipótesis. Fernanda. ¿Podría dar otro ejemplo para entenderlo mejor? Sí, ¿sobre qué tema? Vámonos con el más conocido de todos, la legalización de la marihuana. Yo ya dije imaginemos que dije, no, yo voy a hablar de la legalización de la marihuana y mis disciplinas son política, estadística y economía. Muy, muy como sencillito, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí que mi hipótesis, lo que yo pienso que la gente quiere con la legalización de la marihuana es la legalización no sé si lo que sigue existe, pero lo voy a poner. Si se escribe así aranceles, a ver. ¿Quién lo busca? Bueno, ahí más o menos, ¿no? Yo supongo, no digo que yo crea eso, pero quiero hablar de ese tema, ¿no? Entonces, yo pienso que ante el tema de la legalización, ¿cómo va a ser el impacto económico de la legalización de la marihuana en México? Ese es mi problema. Aquí está. Yo supongo, pienso y tengo la hipótesis de que si nosotros legalizáramos la marihuana, nuestra economía aumentaría porque nos volveríamos los principales exportadores de marihuana en todo el mundo, porque México es muy bueno para el cultivo y eso generaría que nuestra economía creciera y nos volviéramos un país de primer mundo. Eso es lo que yo pienso. Pero para poder demostrarlo necesito argumentos. Entonces, ese supuesto o idea que yo tengo de algo, ¿sí?
¿Más o menos? Sí, ya entendí. Muy bien. Y así del tema que ustedes quieran. Areli. Asesora, y por ejemplo, podemos también buscar sí, por recolectar información de internet. Sí puedes hacerlo. Si tú lo consideras necesario, claro que sí lo puedes hacer. Y ahorita vas a ver por qué. Ahorita te voy a decir por qué. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué sigue después de esto? Después de esto nos va a pedir, ay, se me trabó esto. Nos va a pedir que coloquemos las fuentes de consulta. Te decía que si lo considerabas por si es el tema de la legalidad. Ay, no, pero no todos van a tener ese tema, ¿verdad? Bueno, sí. Después, déjenme, voy para la presentación. Te pide que le escribas, tus fuentes de consulta. Entonces, vas a poner todas tus fuentes de consulta para investigar ese tema. Si es de la legalización de la marihuana y quieres investigar más, investiga más si quieres. Si es de otro tema, ponlas ahí. Obviamente con el modelo según Prepa en línea C. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Y después que toca, guarda el archivo, nómbralo como ya sabes que tiene que escribirse y listo. Aquí a veces me hacen una pregunta, o sea, ¿no tenemos que escribir un ensayo? No, no tienen que escribir un ensayo. ¿Alguien tenía esa duda? Séame honesto. ¿Nadie? Yo. Sí, todo mundo. No, no tienen que escribir un ensayo. Esto es como un previo a escribir un ensayo, pero es porque esto que está aquí es una metodología de investigación. Si se dan cuenta, tanto en el foro Aprendiendo nos maneja ese tema. Se requiere un método, Jesús. Como decía usted, no es un ensayo, pero se está construyendo todo para hacer uno, ¿no? Se podría decir. Exactamente, porque eso viene después, en la siguiente semana. Entonces, los está preparando para algo por ahí, ¿va? Ouch. Sí, pues, ahí viene el final. Este lo voy a dejar para Eric. ¿No habías leído la actividad? Mira, pues qué bueno que lo vimos. Esto lo vamos a dejar porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Y aquí, ay, acá está, ¿no? Que esto es lo que te aparece aquí. Ay, esta es la actividad integradora. Cargas el archivo y ya. Pero acuérdense, no tiene ensayo. ¿Alguna duda? No por el momento. Gracias. Y pues bueno, eso por mi parte es todo. Recuerden que cualquier duda, Iván, ya contesté tu duda, por cierto. Gracias, Eric. Iván. Bueno, sobre la actividad no tengo dudas. Que a ver si me puede quedar cuando bueno, ahorita si puede hablar con usted de un tema. Claro que sí. ¿Es el mismo tema al que terminar. el que me mandaste? Sí. Sí nos podemos quedar, pero también ya te lo contesté, ¿va? Sí nos podemos quedar sin problema. Y recordarles que... Ok. ¿Perdón? Ok, pues, No te entendí, Iván. no, disculpe, diría que, No te ok, sí, preocupes, está que bien. muchas gracias. Bueno, es que se pues los traba invito a mucho mi seguir señal, pero- participando en los foros, a que concluyan este tema, les va a servir muchísimo esta actividad y recordarles que la siguiente semana voy a estar programando de horario distinto nuestras actividades. Estoy buscando cómo acomodarlo ya saben, lo que les comentaba, voy a estar en un lugar donde no hay internet, entonces necesito ver la mejor posibilidad para poder tener estas clases. Muy posiblemente el viernes ya esté aquí en casa, pero el miércoles definitivamente no. Entonces, voy a ponerlo para que estén muy atentos al tema del horario, ¿va? Y bueno, pues por mi parte es todo. Consejos, no vean el eclipse directo, por favor, cuiden sus ojos, pero disfruten el fenómeno. Eso es algo de padre, ¿no? Y por mi parte es todo. De nada. Gracias, asesora. Igualmente, Que pase buen fin de cuídense semana. mucho. No, al contrario, gracias a ustedes por preguntar, lo hace mejor, más entretenido, más nutritivo. Bye.
Iván, no te me vayas, ya me iba a ir. ¿Ves, Iván? Dime. Mi maestro no se vaya. No se vaya, ya me iba a ir. Espérame, deja desconecto la grabación. Aquí estoy, aquí.